Bienvenido, amigos televidentes, a su espacio Panorama Social Latinoamericano, que se transmite por su cadena de televisión 24 Horas Noticias para América Latina, Estados Unidos de Norteamérica, el Canadá y Europa Central. En estos espacios especiales venimos analizando la problemática sociopolítica, militar y económica de los pueblos de América. Hoy se está instalando en México el CELAC. Ese es un organismo de mucho tiempo de fundado que realmente no ha logrado ninguno de los objetivos que se trazó cuando se fundó, que tenía que ver con la integración económica latinoamericana en una América totalmente dispar en cuanto a los sistemas de producción, costos de producción y materias primas procesadas. Eso indudablemente, esas profundas diferencias de una Hispanoamérica que no tiene una estructura industrial para la producción y la transformación de las materias primas, se convirtió en un organismo anodino que no alcanzó ninguno de los objetivos que se propuso. Hoy en México se está instalando de nuevo una reunión propiciada por el presidente de México, López Obrador. ¿Cuál es el fin de esta convocatoria? Reunir a un grupo de venezolanos, tanto del gobierno como de los llamados sectores opositores, que nosotros los catalogamos como el cartel de la oposición, para discutir lo que ya todos sabemos, de que hay una integración desde hace unos 5 años. Hay una cohabitación perversa entre los sectores que se llaman opositores, que no representan en ningún momento ni en ninguna magnitud el sentimiento del pueblo de Venezuela, el espíritu libertario que los venezolanos que estamos en la diáspora del exterior estamos llevando a cabo para neutralizar el régimen tiránico del cual ellos son sus socios políticos y de los cuales reciben estas, vamos a llamarlas franquicias políticas, si hay que nombrarlas: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, y otras menudencias que no vale la pena significar en este análisis. Los acuerdos que tienen a espaldas del país, a espaldas de la Venezuela decente, a espaldas de los venezolanos que de alguna manera sí estamos haciendo algo positivo para neutralizar el régimen y recuperar la libertad en Venezuela, más no la democracia, porque el término democracia nunca lo hemos tenido, de tal manera que si hubiésemos tenido una democracia formal, el dictador Chávez no llega a la presidencia de la República, porque aquello lo que fue un gran fracaso de un sistema político lleno de corruptelas y de desviaciones del poder y de corrupción del Estado y de la sociedad, que concluyó elevando a Hugo Chávez al poder. Esa reunión del CELAC de hoy es otra emboscada que se le da a la Venezuela decente, donde los llamados líderes de una oposición que no le hacen oposición al gobierno, sino una mascarada, porque reciben de ese gobierno grandes prebendas políticas, y ahí está la experiencia y ahí están las pruebas plenas de esa alianza que existe entre los partidos de la vieja clase política, que nacen a raíz de la muerte del presidente Gómez y que Chávez liquidó históricamente, pero que tratan de sobrevivir con este tipo de reuniones, que lo que tienen es como única finalidad, y eso se lo hemos hecho saber a los distintos niveles de la administración de los Estados Unidos: sostener el régimen sobre una base de corrupción inenarrable, donde participan todos en el festín de Baltasar. ¿Qué se va a discutir en México? En México no se va a discutir la salida, sino del caos venezolano, del holocausto venezolano, sino a ratificar las decisiones que para ir a esa reunión del CELAC en México impuso Nicolás Maduro. Y ellos indudablemente lo aceptan, como han aceptado ir a unas 18 elecciones con candidatos que ellos saben que nunca iban a ganar una elección en Venezuela, porque un régimen como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, no se les gana elecciones.
De tal manera que esta es una nueva emboscada, una nueva traición del cártel de la oposición encabezada por Henry Ramos Alú, y hay que denunciarlo a los pueblos de América, a los pueblos del mundo, la satrapía que estos grupos que no representan la Venezuela decente, lo repito, hay que repetirlo 1000 veces, la Venezuela decente que busca la libertad. Después veremos qué sistema político nos vamos a dar, cuál lo vamos a discutir, cuáles van a ser los pilares fundamentales de ese nuevo sistema democrático cuando entremos a refundar a Venezuela, no a reconstruirla, porque Venezuela está destruida ya en una data de unos 60 años, pero más profundamente en los últimos 20 años y más, con mayor énfasis de destrucción y de poder de destrucción en los 6 años que lleva el procónsul cubano en Venezuela, Nicolás Maduro. La Venezuela decente rechaza contundentemente cualquier acuerdo, como aquellos que se trataron de lograr en Oslo o en Barbados o en cualquier parte donde se han sentado a conversar desde el 2017 sobre los cadáveres calientes de los asesinados por el régimen, y allí estuvieron en Miraflores Henry Ramos Alú y todos los demás pseudo dirigentes a sentarse con el gobierno luego de aquella matanza de 174 estudiantes, de los cuales ellos fueron cómplices. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión en sus programas especiales para Hispanoamérica, Panorama Social Latinoamericano.